Esta noche, en Enlace México, México ocupa el 10º lugar entre los países más habitados, 132 millones de personas, y en 20 años, la población de adultos mayores y jóvenes en su conjunto se triplicará. Los ministros de Exteriores del G7 se adhieren a las condenas de la Unión Europea y Naciones Unidas contra Israel por la ampliación de asentamientos en territorio palestino. Y el fallo de un juez en Texas da la victoria a un refugio de migrantes al que el gobierno estatal acusaba de participar en contrabando migratorio. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Los Ángeles, un placer darles la bienvenida a una edición más de su noticiero Enlace México. Muy feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos, todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Un saludo cordial a Mexicanal y también todos ustedes que a través de nuestras distintas redes se enlazan con nosotros para estar informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Gracias por el favor de su preferencia. No se les olvide, ahí tienen su pantalla nuestras redes sociales. Use la que más se le facilite y manténgase en contacto. Ya sabe que estamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratuito. También está nuestro portal de noticias para que esté bien informado en enlacemexico.tv y nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56 para lo que gusten enviarnos. Siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Vamos a dar inicio con lo que es la jornada noticiosa de este día en nuestro país. Aquí hay algo de lo más importante que llegó a titulares nacionales. Veamos. México ocupa el 10º lugar entre los países más habitados, con 132 millones de personas, y dentro de 2 décadas la población de adultos mayores y de jóvenes consideradas en conjunto se triplicará, al pasar de 12 a 35%, sostuvo Gabriela Rodríguez, directora del Consejo Nacional de Población. Antes de que se invierta la pirámide poblacional, se debe eliminar situaciones de desventaja en la niñez y garantizar su crecimiento sano y de calidad. Dentro de 20 años habrá menos niños, y los jóvenes de ahora ya serán adultos, indicó Rodríguez, en el acto de conmemoración de los 50 años del organismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación. En 2052 el país llegará al tope poblacional con 147 millones de personas y después comenzará a descender, informó la dependencia. José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala Guerrero, podría continuar su proceso penal en libertad tras conseguir el amparo de un juzgado federal por su condición de salud. El experredista justificó que las enfermedades que padece ponen en riesgo su vida al interior del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El juez tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México concedió el amparo 3/2024 sobre la solicitud del exalcalde señalado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero solicitó que se comprueben los argumentos de Abarca. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas al Código Penal para permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. En sesión del órgano legislativo se analizó el dictamen por el cual se aprobaron diversas modificaciones al marco normativo antes mencionado, destacando que se establece un rango para permitir el aborto. La iniciativa también señala que en caso de que el embarazo sea interrumpido después de la 12ª semana, se aplicará sanciones que van de 6 meses a 1 año de cárcel. Asimismo, a las personas que ayuden a provocar el aborto con consentimiento de la madre se les darán penas que se elevarán para ser de 8 a 10 años en caso de que dichas acciones se realicen de manera forzada. México recibió el pasado mes de mayo un 4.9% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2023, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al país llegaron 3.41 millones de turistas extranjeros en el quinto mes de 2024, comparado con los 3.25 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo. El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que aumentaron un 10.1% hasta los 1.33 millones frente a los 1.21 millones del mismo mes de 2023, mientras que los que llegaron por vía aérea en mayo crecieron un 3.4% interanual, hasta superar los 1.78 millones de personas. La información de nuestro México como cada día. Una de las artesanías más bellas del estado de Puebla es sin lugar a dudas el árbol de la vida, una hermosa y compleja pieza que es legado ancestral de la época precolombina. En Puebla hay muchas representaciones del árbol de la vida que en primer término viene de origen prehispánico.
luego el sincretismo colonial que nos traen de Europa, principalmente con la idea de la cruz y la idea del árbol de la ciencia, el árbol de Jesse. El árbol de la vida resultó del mestizaje, pero tiene sus raíces en la cultura indígena. Es por eso que se ven figuras de la Biblia y elementos mexicanos. Los elementos principales que nosotros tomamos en cuenta es Adán, Eva, que representan a los padres de todos nosotros. Luego la víbora, que es lo que los induce al pecado, y normalmente siempre ponemos a Eva con la manzana en la mano. Conforme al paso de los años, la elaboración de estas piezas se fue perfeccionando, lo que le ha permitido incursionar en el mercado internacional. Más o menos como en 1950 surge este trabajo ya de manera muy artística del árbol de la vida. Antes se hacía una especie de incensario que en las fiestas patronales se llevaba como ofrenda y prendían el copal. Era un incensario muy simple, como una especie de copa con unas ramas y unas hojas y unas flores. Los municipios más reconocidos en cuanto a la creación de estas figuras son Metepec e Izúcar de Matamoros, en donde los artesanos le dan vida y color a una tradición ancestral. Actualmente estos árboles son cotizados y reconocidos en todo el mundo, lo que también beneficia a la economía del estado. Nuestra artesanía es herencia de mucha tradición ceremonial, ritual, y hay temporadas en las que tienen una mayor venta, entonces también se refleja en estos mercados. Los árboles de la vida cuentan una historia, la de nuestro origen. Cada una de sus piezas tiene un significado y un sentido, por lo que es importante valorar esta, que es una de las artesanías más distintivas de nuestro estado. Nos vamos a la pausa. Esta es la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 7 centavos y a la venta en 18 pesos con 7 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Aquellos que visitan nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Recuerde suscribirse. Gracias a Claudio Silva, a Esteban Rangel y a Gustavo Vázquez. Gracias por su preferencia. Vamos a la pausa, no se vaya. Ya regresamos. Al volver, según Naciones Unidas, la población mundial crecerá de 8.200 millones a 10.300 en las próximas décadas. Además, en Texas las organizaciones de apoyo a migrantes se enfrentan el acoso del gobierno estatal. Estamos de vuelta, continuamos con más información. Estas son las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero en el año 100 a.C., nace Julio César, militar y político. En 1904 nace Pablo Neruda, poeta chileno y Premio Nobel de Literatura. En 1986, por primera vez avistan los restos del transatlántico Titanic, a más de 3.800 de profundidad y 74 años más tarde de su hundimiento. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía de cada día. Y nos vamos ahora a el panorama internacional. Por supuesto, ya tenemos nosotros preparado un recuento de algo de lo más destacado que sucedió en la jornada noticiosa de este día en el mundo. Así es que le invito a que lo veamos. Los ministros de Exteriores de los países del G7 se adhirieron a las condenas de la Unión Europea y la ONU y mostraron su rechazo al plan de legislación de 5 colonias israelíes hasta ahora irregulares en Cisjordania y la ampliación de asentamientos en este territorio palestino bajo ocupación de Israel desde 1967. El G7 también muestra su preocupación y oposición a los planes de la coalición gubernamental israelí de ampliar los asentamientos existentes en Cisjordania ocupada con 5.295 nuevas viviendas, así como el establecimiento de otras 3 nuevas colonias. El plan de asentamientos del gobierno israelí es con el derecho internacional y contraproducente para la causa de la paz, remarcan los jefes de la diplomacia de los estados del G7.
Donald Trump pidió a un tribunal estatal que desestime su condena penal en Nueva York por el caso Stormy Daniels, evocando la reciente decisión de inmunidad de la Corte Suprema que describe que un exmandatario debe estar protegido del procesamiento. El noticiero estadounidense NBC reportó que el equipo legal de Trump presentó esta noción respecto al juicio que enfrenta con el juez Juan Merchan, quien ya cedió el posponer la fecha de sentencia de Trump. Este juicio, uno de los tantos que enfrenta Trump, refiere a la ex actriz porno Stormy Daniels, quien habría recibido un pago de $130,000 para guardar el secreto de una infidelidad que el expresidente cometió con ella. El caso no logró hacer que Trump perdiera el apoyo de sus seguidores, pese a haberse convertido en el primer mandatario de Estados Unidos acusado de un delito federal. El COVID-19 sigue causando unas 1.700 muertes a la semana en todo el mundo, declaró el jueves la Organización Mundial de la Salud, OMS, que pidió que la población de riesgo siga vacunándose contra la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra contra el descenso de la cobertura de inmunización. A pesar de estas muertes, los datos muestran que la cobertura de vacunación disminuyó entre los trabajadores de la salud y las personas mayores de 60 años, dos de los grupos de mayor riesgo, lamentó el funcionario. La OMS tiene constancia de más de 7 millones de muertes por esta enfermedad, aunque el número real de víctimas de la pandemia parece ser mucho mayor. La población mundial aumentará en más de 2.000 millones de personas en las próximas décadas y alcanzará su punto máximo en la década de 2080 con unos 10.300 millones de habitantes, según las previsiones de un informe de Naciones Unidas publicado el jueves. Posteriormente, la población del planeta comenzará a descender a unos 10.200 millones a finales de siglo, de acuerdo con el informe publicado el Día Mundial de la Población. Según el informe Perspectivas de la Población Mundial de 2024, el pico de población al alcanzarse antes de lo previsto se debe a varios factores, entre ellos el descenso de los niveles de fecundidad en algunos de los países más grandes del mundo, especialmente China, cuya población se prevé que descienda drásticamente de 1.400 millones en 2024 a 633 millones en 2100. Información internacional que pensamos que usted debe conocer. Y vamos a pasar a otros temas. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con migración en el estado de Texas es un tema álgido, un tema difícil. Y bien, todas aquellas organizaciones que ofrecen refugio, que ofrecen albergue a aquellos migrantes que logran cruzar a través de ese estado, pues también están viendo las cosas difíciles. También el gobierno de Texas está cuestionando su trabajo, su labor, y en algunas ocasiones los acusa de favorecer pues lo que es el contrabando migratorio. Veamos el caso de un albergue o de un refugio en especial. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Casa Anunciación, un refugio de migrantes en El Paso, fue desde inicio de este año foco de ataque de la Fiscalía de Texas, que buscaba cerrar sus operaciones argumentando que cualquier organización que facilite la entrada ilegal de extranjeros indocumentados a Texas está socavando el Estado de Derecho, ante lo que el juez de distrito Francisco Domínguez falló imposibilitando su cierre. Esto es lo que debemos hacer. Recibir a los refugiados es algo muy básico. Es darles un lugar para dormir, alimentos, facilidades para ducharse y asearse, además de ayudarlos a establecer contacto con sus familias o amigos que puedan recibirlos. El refugio, que por más de 46 años ha asistido a la comunidad migrante, asegura que ofrece servicios en cumplimiento a lo que su fe cristiana promueve, ante lo que el juez también comentó frente a la queja del Estado. Viola la ley de restauración de la libertad religiosa de Texas al sobrecargar sustancialmente el libre ejercicio de la religión. La postura del Estado por la atención a los migrantes también ha impactado a Caridades Católicas, otro programa de protección a dicha población, por lo que hay una alerta generalizada. Sí sabemos que hay como un movimiento en contra de grupos de esta manera de que están al lado de personas migrantes. Vamos a continuar con cautela, pero con confianza que estamos haciendo las cosas bien. Aunque la oficina del fiscal Ken Paxton aún no se ha pronunciado, se espera que apele la decisión del juez. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó.
Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues así están las situaciones de tipo migratorio en el estado de Texas. Siempre un tema muy difícil en ese estado y pues ya sabemos que es el estado de las leyes antiinmigrantes y que además pues dificulta y se enfrenta a lo que es la administración federal en cuanto al trato de los migrantes. Pues vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas cuestiones y que pues más que nada pues no afecte el trabajo importante que hacen estas organizaciones. La terminación 6722 desde Portland, Oregón. Saludos a Imelda, Rodrigo e Isabel Castillo Parrales, que están en Piaxtla, de sus primos Horacio y Manuel Parrales Álvarez. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos con más. Al regresar, analizaremos la lucha contra el fentanilo. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar a Rafael Buelna Tenorio, el granito de oro. Estamos de regreso con más información y bueno, como siempre, vamos a revisar el clima para el día de mañana, sábado. La ciudad de Houston, Texas, tendrá como temperatura máxima para mañana sábado 92 grados Fahrenheit, 33 centígrados. La mínima 78 Fahrenheit, 25 grados centígrados. El día estará con tormentas eléctricas durante la tarde. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 86 grados Fahrenheit, 30 grados centígrados, mínima 65 Fahrenheit, 18 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados, será la temperatura máxima, la mínima 73 Fahrenheit, 22 grados centígrados. El día estará con tormentas eléctricas dispersas. En la ciudad de Puebla esperamos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, mínima 11 grados centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, le deseamos por supuesto un gran fin de semana. Como cada viernes nos vamos a enlazar con el analista político Francisco Fraile, quien nos comparte sus pensamientos en su sección Bien y de Buenas. Hay una preocupación por ambos lados del río Bravo. Uno de ellos es que de los Estados Unidos a México se siguen recibiendo armas y estas han sido letales. El número de muertos ha crecido en el país enormemente. Pero la otra es la preocupación de los norteamericanos con respecto al fentanilo que estamos enviando a los Estados Unidos. Por más que quisimos decir que no éramos nosotros los productores, al final de cuentas se sabe con toda certeza que si bien es cierto que los chinos nos venden quizás la materia prima, en realidad el producto terminado se convierte indiscutiblemente en una de las drogas más poderosas que le han hecho daño a los Estados Unidos. ¿Qué daño está haciendo a la nación que unos cuantos, con el afán de tener una riqueza, se hayan convertido en fabricantes extraordinarios, distribuidores fuera de serie y colocadores de esa droga en los Estados Unidos? Por cierto, en los Estados Unidos nunca escucho la verdad de las cosas que atrapen a algún capo. He escuchado que atrapan casi siempre a algún dealer
como le llaman allá, de mediano cachete, pero uno grande, nunca. Creo que México y Estados Unidos bien vale llegar a un acuerdo. No armas, no fentanilo. Estoy bien y de buenas. Muchísimas gracias, Francisco, por tu colaboración. Saludos cordiales para ti. Nos vemos el próximo viernes. Y como cada viernes también llega el extraordinario Explorador, en voz y presencia del periodista investigador Julián de Jesús Peña. ¿Qué le parece si vemos a dónde nos lleva en esta ocasión? Explorador. ¿Podría imaginar que dos presidentes de la República durante su paso por la Revolución Mexicana pudieron ser fusilados y con esto haber cambiado la historia de México? Hoy hablaremos de Rafael Buelna Tenorio, el granito de oro. Rafael Buelna nació el 23 de mayo de 1890 en Mocorito, Sinaloa. Fue el más joven y destacado general revolucionario sinaloense. Le decían el granito de oro por su tez blanca y su cabello rubio. Al inicio de la revolución se levantó en armas en el noroeste de Jalisco. En 1913, a la muerte de Francisco I. Madero, luchó contra Victoriano Huerta. En el mismo bando, Álvaro Obregón e Iturbe tomaron los puertos de Topolobampo y Mazatlán, pero en un pacto con los huertistas, Obregón los dejó escapar por mar hasta Manzanillo. Ante la traición, Buelna pretende arrestar y fusilar a Obregón, pero la intervención de Manuel M. Diegues lo evita y termina por perdonarlo. Es así como se salva el que sería presidente de México más adelante. Rafael Buelna Tenorio luchó al lado de Madero, de Villa y de Carranza. Ya como presidente, Obregón impuso a Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia. 3/5 partes del ejército se rebelan y a la cabeza está el gobernador de Sinaloa, Adolfo de la Huerta. Inicia así la rebelión de la huertista a la que Buelna se alinea. En Teocuitatlán de Corona, Jalisco, enfrenta y derrota una columna de federales al mando del general Lázaro Cárdenas del Río. Al tomarlo preso y encontrarlo herido, decide no fusilarlo y le perdona la vida, con lo que también se salva otro presidente en la historia de México. El 23 de enero de 1924, a las afueras de la ciudad de Morelia, Michoacán, en una emboscada de los federales, Rafael Buelna Tenorio, a los 34 años de edad, el granito de oro, fue abatido por una bala certera y mortal. Julián de Jesús Peña, Explorador. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña y su Explorador. Nos enlazamos contigo, Julián, el próximo viernes. Con esto llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Saúl Padilla desde Michigan. Saludos al programa. Gracias, Saúl. Felicita a su mamá Sara María Beltrán, que vive en San Pedro Cholula, por su cumpleaños. Muchas felicidades. Margarita Castillo desde San Antonio, Texas. Felicita al programa. Gracias, Margarita. Manda saludos a su papá Fidel Castillo Lozano en Amozoc, Puebla. Y Pablo Domínguez desde Nicolás Bravos envía saludos a sus hermanos Fabián y Claudia, que están en la ciudad de Nueva York. Bien, gracias por habernos acompañado. Síganse cuidando, es viernes. Disfrute este fin de semana con su familia. Descanse, trate de disfrutar lo más importante que tenemos, que es la compañía de nuestros seres queridos. Y muy buenas tardes, buenas noches para todos. Ya saben que el próximo lunes los esperamos aquí para enlazarnos como cada día en Enlace México.